Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Voces que Innovan. Hoy día tenemos una invitada de lujo, Paulina Tapia, ella es directora de innovación del Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, César. Bien, también bienvenida a nuestro capítulo. Y conversaba con Paulina fuera de cámara lo importante que es hablar de distintas temáticas y conocer a quienes están en la innovación, porque eso es lo que hacemos aquí en Voces que Innovan. Paulina, para comenzar, para abrir esta conversación, si tuvieras que presentarte tú para decir quién es Paulina Tapia, más allá de la labor que tienes en el Coordinador Eléctrico Nacional, preséntate, por favor. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy ingeniera civil electricista de la Universidad de Chile. Tengo más de 20 años de experiencia en distintas industrias, siempre en proyectos tecnológicos y en innovación. ¿Y qué te podría decir de mí? Bueno, soy una persona curiosa, me gusta mucho aprender. Me gusta estar todo el tiempo tomando nuevos desafíos. Yo creo que por eso me he cambiado tanto de industria también en mi carrera. Pero he tenido muchos cambios de industria. Yo vi algunas y dije, ¿cómo pasa de esto a esto? ¿En qué momento hace estas transiciones? Porque nosotros, para ser honestos, buscamos las redes sociales, vemos ahí los LinkedIn y todas las cosas y hemos visto cambios. Así como, wow, ¿cómo lo hace? Es que yo creo que, bueno, la formación de ingeniero eléctrico también te permite trabajar en diversos temas Claro. tecnológicos. Eh, y también los proyectos tecnológicos son bien transversales a todas las industrias y la innovación igual. Entonces me ha tocado estar en el sector financiero, transporte aéreo, educación. Sí, yo Y con ahora energía. yo era energía, porque claro, el coordinador eléctrico es una cosa y yo pensé en el transporte aéreo, me quedé en eso y dije, wow, de hecho mi jefa me dijo, estuvo en la TAM, entonces dije, pero ¿en qué momento pasó en la TAM? ¿Cómo haces ese proceso? Te iba a preguntar, ¿cómo entraría al mundo eléctrico? ¿En qué momento, o tú lo haces desde tu inicio pensando que estás en ingeniería eléctrica, digamos, ¿cómo entraste a...? Eh, No, mira, cuando estudié ingeniería eléctrica, yo estudié no temas de energía, que es la especialidad de potencia, estudié Ya, más temas de control automático, redes neuronales, procesamiento de imágenes, ya, mucho más orientado a lo que es ahora, no sé, por los modelos de Machine Learning, claro, IA, como que iba más en esa línea. robótica, claro, más en esa línea, porque en esa época, como ya dije, tengo más de 20 años de experiencia. No había renovables todavía en Chile. Claro, no, o sea, no estaba como tema. Era algo que estaba muy incipiente, ¿no? En esa época estábamos hablando del gas argentino. Claro, ya, perfecto, estábamos en esa discusión. Claro, entonces cuando salí de la universidad entré a trabajar en industria de energía, pero al poco tiempo me di cuenta que me interesaban más los datos y me cambié a una empresa tecnológica, me fui a IBM. Perfecto. Entonces, después de pasar por muchas industrias, bueno, vi toda esta transformación del sector energía eléctrica. Y bueno, me quise actualizar, porque dije, mi título dice que soy ingeniera civil electricista, pero en realidad yo no alcancé a ver prácticamente nada de renovables. Entonces, Ya. bueno, hice un diplomado en la Chile de energías renovables no convencionales y ahí me dieron un poco ganas de entrar en esta industria. Seguiste en todo lo mater, digámoslo así. Todo en la Chile, perfecto. Espérate. Y esto tiene que ver con, y aprovecho de preguntarte como en la personal, digamos, con esta cosa de decir, voy a buscar un nuevo camino, porque pasa en muchas profesiones que dicen, estudié esto y con esto me abriré camino y ahí veo cómo voy remando. Tenéis que irte actualizando, tenéis que estar constantemente viendo, como decís tú, renovables, cambió la temática, ya no es acá, pasó con el tema de hidrógeno también a nivel nacional, todos para allá, no, ya no es para allá, movámonos para acá rápido. ¿Cómo es esa capacidad también de ir ahí renovándose? Em, yo creo que para mí lo importante, sobre todo en innovación, es em, que te llame la atención el desafío. Mm. Entonces me parecía que todo este tema de transición energética, bueno, cambios climáticos, para mí son como de los desafíos tecnológicos más importantes que tenemos como en esta generación. Claro. Y nada, pues quería estar ahí, entonces el primer paso era como Y estudiar. yo te decía, ¿en qué momento tú pasas como a pensar en la innovación? Desde la electricidad de tu estudio y me dices, voy a meterme en innovación. ¿En qué minuto te dio como ese clic? Mira, llevaba como 3 años trabajando y la verdad estaba un poco aburrida. De ese trabajo en ese entonces, ya. Sí, de ese trabajo. No vamos a nombrar a nadie para que nadie se moleste. No, porque estaba en proyectos tecnológicos, pero estaba así como lo que uno se imagina, así como TI, ¿Ya? Claro. medio fome. Y dije, ya, voy a ir a estudiar. Y me fui a estudiar un magíster a Japón, ¿Ya? a Tokio, a la Universidad de Waseda.
en los temas que me interesaban. Redes neuronales, no sé, inteligencia artificial, en esa época, porque Sí, esto po. es muy antiguo. Sí, pues incipiente. O sea, la inteligencia artificial viene Sí, hace muchos años, pero 50 años, claro. pero ya. Procesamiento avanzado de imágenes, ese tipo de cosas. Y me di cuenta que en realidad no era mucho más de lo que ya había aprendido en la universidad, entonces, en la Universidad de Chile. Entonces, dejé mi máster botado y me puse a trabajar En Japón. en Japón, sí, en Tokio. Y dijiste, chao, no voy más a clases, se acabó esto. Claro, algo así. Ya, perfecto. Y te pusiste a trabajar. ¿En qué trabajaste allá? Y allá entré a trabajar en una startup de un japonés que había estudiado en Stanford y estaba desarrollando aplicaciones muy incipientes para celulares. Ya. Estamos hablando de antes que existiera el iPhone. Sí, po. Y eso fue como que me despertó el bichito, así fue como, ya, en realidad yo quiero trabajar en tecnología, pero no quiero trabajar en TI, TI. una empresa. Claro, no quiero ser TI. Claro, quería No estar quiero ser TI. innovando. Entonces estuve trabajando ahí como 6 meses, se me acabó la visa, porque tenía una visa de estudiante, me fui a viajar un poco y cuando volví a Chile, ahí ya dije, tengo que trabajar en innovación. Ya, pero espérate. Yo me quiero entrar un poquito en Japón porque me interesó. Tú entraste a una startup de un japonés. Me imagino que ahí, desde lo básico, ¿cómo se comunicaban? ¿En inglés? En inglés. ¿O en japonés? No, en inglés. Ya, en inglés, perfecto. O sea, en inglés, perfecto, tení. Ya. ¿En japonés nada? Súper poco en la universidad, Porque es otro mundo. pero en la universidad cuando tú llegas como estudiante extranjero, te tienes que ir obligatoriamente a clases de japonés todos los días. Claro, Entonces, algo el de... primer módulo de Sí. la mañana es siempre japonés. Ya. ¿Y bien? Algo. Ya, bueno, algo, ya, Sí, claro, perfecto. japonés nivel Duolingo. Ya, pero te defendía y algo así, digamos. Claro, un poco para saludar y eso, pero al final siempre el switch a inglés. Ya, maravilloso. Espérate, y otra pregunta, a raíz de esa experiencia personal, no voy a invitar a nadie a que deje los estudios que están haciendo, pero tú que estabas estudiando y tú dijiste, chao, ya esto lo aprendí, en realidad quiero otra cosa. ¿Cómo dejaste de ir? ¿Hiciste un cierre como bien protocolar y todo? ¿O Claro, o sea, ya? yo estaba haciendo un magíster, entonces tuve que ir a hablar con mi profesoría, decirle que en realidad no iba a seguir. Claro, y me imagino que todos te miran y dicen, pero ¿qué onda? Si viniste para acá y todo, y tú dijiste, fin, no. Sí, pero en realidad no era, no estaba cumpliendo mis expectativas. O sea, yo me fui Claro. a estudiar afuera porque en realidad era como, ya, no me gusta este trabajo, no sé qué quiero hacer con mi vida. Y ella, y tampoco, entonces dije, bueno, tengo que seguir buscando. ¿Y por qué Japón? Eh, ¿Siempre te llamó la atención sí, Japón? sí, siempre me llamó quería, bueno, o Hong Kong o Japón, quería Ya ir como Asia, siempre allá era el... a Asia, sí. ¿Pero desde chica te gustaba algo? Solo quiero saber como si desde chica a lo mejor te llamaba la atención algo y de ahí fue como tú... Sí, bueno, tengo los centros chinos, entonces siempre me ha gustado mucho Ah, la cultura perfecto. asiática. Mi Ah, segundo ya. apellido es chino. Ah, perfecto. O sea, de ahí tienes una raíz ya. Sí, bueno, y Japón por la tecnología. Obvio, Japón Sí, siempre si está en vamos la a un vanguardia. lugar en Asia, tiene que ser Japón. Ya, perfecto, muy bien. ¿Y ahí, a dónde volviste acá a Chile? Al Tu vuelta, DCI. tu vuelta después de esa experiencia, directo a DCI. Bueno, estuve postulando algunas cosas, pero el que me pareció más interesante era BCI, que estaba armando un área de innovación. Ah, perfecto, ya. Y ahí era súper entretenido porque había que inventar todo. Entonces, también era empezar a explorar los canales digitales. En Sí, esa po, época, o sea, en esa época, estamos hablando de época, no sé, BlackBerry. claro, obvio. Que ya el BlackBerry estaba como tope de línea. Claro, entonces también estábamos quizás muy adelantados al mercado de los teléfonos en realidad que podían tener aplicaciones. Sigo. Oye, y para cerrar, ¿qué te pareció esa experiencia de estar adelantado? Porque muchos innovadores nos dicen, y yo estaba bien, y me di cuenta que iba 4 pasos más adelante que todo lo que iba atrás, y les pasa que ese trecho... Sí, no es el momento, o sea, el mercado no Eso. está listo. Ya. Sí, eso pasa. ¿Y cómo se vive? Digamos, me imagino que cuesta, más amargo esa pasada. Claro, es un poco frustrante. Mm, Sí, no, en esa época, como estaba organizado innovación, sí, estábamos haciendo cosas para lo que no teníamos mercado realmente. claro. O sea, después con BCI Labs y la FinTech, o sea, ya hubo como, ya el mercado estaba en otra, pero yo ya no estaba ahí. Claro, ahí ya no estaba ya. Pero bueno, ahí tuviste después tu llegada perfecta. Sí. Claro. Y pensando en el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿qué atrajo de llegar ahí? ¿Cómo fuese, si es que se puede contar? Pues a lo mejor fue una buena oferta laboral, de repente se pueden contar, realmente no. Pero ¿cómo fue esa llegada al coordinador?
Yo creo que el coordinador estaba buscando un perfil que era difícil de encontrar porque quería alguien que fuera ingeniero eléctrico, pero que tuviera experiencia en implementación de proyectos tecnológicos y de innovación. Em, Más allá de la innovación, digamos, hay mucha innovación, sobre todo en el sector retail, pero esta innovación es quizás mucho más compleja porque el coordinador coordina la operación de todo el sistema eléctrico, pero todo lo que es transición energética, la mayor integración de energías renovables, de proyectos de almacenamiento, es algo que es nuevo en el mundo. Claro. Entonces es una innovación que se aborda desde otro punto de vista muy distinto a la innovación en producto, por ejemplo. Entonces requiere articulación con organismos internacionales, con otros operadores del sistema eléctrico. Entonces yo creo que estaban buscando algo súper difícil. Un perfil que era bien, claro, bien difícil de encontrar acá, por lo menos acá. Yo no sé si afuera, internacionalmente hoy día ya quizás era un tema. Probablemente sí, Claro, claro, pero bueno, se juntó se dio la la. oportunidad Obvio. con un desafío que me interesaba, entonces hicimos match. Espérate, y de ese match, porque me imagino que el match es, ok, ingresamos, partimos, el landing fue bueno, listo, vamos, y de ahí empiezan, me imagino que también profesionalmente varios desafíos, distintas fricciones que se van a enfrentar, por lo que decís tú, básicamente estás hablando de un tema que es de una, vas por un camino y de repente el mundo gira, listo, para allá. ¿Y cómo ha sido ese camino, digamos, de ir abriendo también pasos, innovación y. Eh, bueno, yo creo que también mi experiencia en innovación en otras empresas me sirvió para entender que es difícil innovar, siempre, siempre hay resistencia. Claro. Em, Te miran todavía así como, oh, Pablo, otra vez con tus temas de innovación. O ya no, ya está claro, más otra aceptado, vez, yo creo. ¿qué Claro. piloto me vas a proponer? ¿Qué piloto trae hoy día? A ver, escuchemos. ¿Te pasa todavía eso? Un poco, Ya, obvio. pero cada vez menos, Ya, y porque, está bueno eso. claro, tú llegas a una organización a armar un área de innovación y hay que armar todo, o sea, política, gobierno, cómo se van a tomar las decisiones sobre qué iniciativas vamos a empujar, em, cómo vamos a hacer participar a las áreas de negocio, porque al final, claro, un área de innovación es más de gestión de la innovación, de articulación de la colaboración con la academia, con las empresas, con organismos internacionales, con fuentes de financiamiento, pero al final los que tienen que ejecutar los proyectos son las áreas de negocio, son los Sí, expertos. pues, son los expertos, claro. Entonces sí, pues requiere de flexibilidad, adaptación, negociación. Espérate, y eso lo fuiste aprendiendo, me imagino, en el mismo camino, ¿no? Em, Es que yo creo que como me ha tocado trabajar en temas de innovación en distintas empresas, yo creo que igual ya traía un poco incorporado muchas cosas. También he aprendido muchísimo en esta industria, que es bastante particular y muy compleja técnicamente. Yo te preguntaba, porque lo que hemos conversado con nuestro entrevistado y entrevistada, hay muchas fricciones que aparecen en el camino. Desde el proceso de educación, que es lo más básico, digámoslo así, entendiendo todas las brechas que hay en nuestro país, pero desde ese camino de decir, bueno, voy a estudiar esta carrera, que es una carrera que tiene cierta mirada, que es una carrera que tiene un sesgo también de género bastante grande encima de las ingenierías en general. Voy a romper ese camino, ya rompí ese techito, voy a innovar, sobre eso tengo que innovar, de repente llego a una reunión, me imagino, llena de hombres y todos los hombres me miran, ¿qué hace esta niña? Porque también pasa eso, ¿no? En nuestro país estamos todos remando para llegar a cortar esas brechas de género que son tan complejas, y tú eres un ejemplo de aquello, pero me imagino que día a día tenés que ir sumando a ese caminito, o es algo que tú decís, ya llegué, check, fin, alguien verá cómo sigue, o. No, yo creo que todavía pasa, siempre somos menos mujeres. eh, Pero yo creo que también hay voluntad en las empresas de incorporar más mujeres, de darle más visibilidad a los temas que llevan las ingenieras. Está la Asociación de Mujeres en Energía, que es una asociación profesional de mujeres que trabajamos en esta industria, que tiene una red de colaboración increíble. Todavía somos pocas, tenemos una participación de un 21% entre mujeres en la industria eléctrica, entonces en la energía. Así que sí, falta, Sí, bueno, pero yo creo falta. que también hemos avanzado un montón y hay que reconocerlo. Y te hace ánimo, bueno, particularmente el coordinador eléctrico tiene los ejemplos contigo, digamos, pero de lo que tú ves en el resto del ecosistema en general, ¿te hace ánimo de decir, sabéis que sí, más que esto, más que cumplir como el coteo, que muchos dicen, tiene que haber alguien porque, y eso lo hemos escuchado y lo digo yo, digamos, para que nadie se moleste,
muchas veces tienen que decir, oye, no, en realidad aquí tiene que haber una persona capacitada y esa persona es una mujer, está todo perfecto. ¿Cómo se vive eso en el día a día? Me imagino yo que se escucha más, se escucha menos, pasa, no pasa. No sé, mira, yo cuando estudié ingeniería eléctrica éramos 2 mujeres en mi A eso iba, porque yo lo me lo han contado muchas veces. Era una, éramos 30 y eran una yo sola y eran 30 tipo. Em, pero ahora yo veo que hay muchas, muchas ingenieras en el coordinador. Y de verdad es un gusto ver a tantas mujeres y además son secas. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, están entrando muchas más mujeres a carreras STEM y yo creo que es importante también decirles a las profesionales jóvenes o a los estudiantes que se atrevan a entrar a carreras tecnológicas porque los desafíos son súper interesantes. Y que hay un camino, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque sobre todo en temas de innovación y de, bueno, transformación digital, proyectos tecnológicos, una parte es la tecnología, Claro. pero esto tiene que ver con procesos, con gestión del cambio, con colaboración, con atraer a la gente, que todos se camiseteen por el mismo desafío, que todos quieren resolver el mismo problema, y eso también tiene que ver un poco con skills que tienen las mujeres. Sí, pues, obvio, Entonces, bueno, flexibilidad, adaptación también. obvio. Entonces, yo creo que hay mucho espacio. Qué bueno, qué bueno. Nosotros lo hemos visto acá, digamos, en la universidad, obviamente, como te decía yo, desde las bases, ¿no? Desde más niñas estudiando que se interesan por las carreras STEM, están viendo que hay una ruta. Pero volviendo un poco a tu tema, pensando en el tema eléctrico, y hablando a nivel país, ¿no? Se habla de una transición, se ve en el contexto mundial que es ultra necesario. Nosotros vamos en una fecha temporal, pero particularmente en este minuto se ve demasiado necesario también por ese contexto. ¿Cómo es ese camino hacia la transformación desde tu mirada de ir innovando constantemente? Porque todos pensamos en una transformación más próxima, quizá lo que dices tú, cierto tipo de batería, cierto tipo de energía, pero tú tienes que estar mirando en la que viene 2 pasos más allá. Entonces nosotros ya estamos atrasados y tú tienes que estar mirando allá. ¿Cómo lo vivís tú? Eh, a ver, bueno, como que la transición energética son muchos desafíos Claro. juntos. Está, claro, la mayor incorporación de energías renovables, solar y eólica al sistema, que ese es uno. Pero también vienen las nuevas demandas. Va a llegar en algún momento la electromovilidad fuerte, cada vez hay necesidad de más data centers, sobre todo con la inteligencia artificial, el hidrógeno verde, que no sabemos, pero Sí, está po. ahí. Está como todavía ahí. Puede explotar en algún Sí, po. momento. Tenemos cada vez más recursos distribuidos, la gente pone paneles solares en los techos, los mismos autos eléctricos, están pasando muchas cosas a nivel de distribución que también impactan al sistema eléctrico completo. Y bueno, y tenemos toda la IA, los datos, o sea, cada vez el sistema eléctrico es más digital. Entonces es una transformación que tiene un montón de aristas que hay y probablemente algunas más que se me olvidan ahora, pero que tiene un montón de aristas que hay que ir mirando continuamente. Tenemos desafíos con las renovables, tenemos desafíos de estabilidad de red, tenemos la flexibilidad que se requiere en las rampas de salida del sol y puesta del sol, las rampas de generación renovable variable. Las Entonces, distribuciones, que también es otra temática más transmisión, profunda. congestiones, pronósticos, mejorar nuestros pronósticos de generación, nuestros pronósticos de demanda también es un gran desafío. Entonces, planificación, no sé, la planificación de la expansión de la transmisión a 20 años. Claro. O sea, tienes que ver cómo va a crecer este sistema. Hay muchos desafíos técnicos, de modelos, de datos, que hay que estar mirando, monitoreando continuamente. Espérate, y yo pienso en eso, sin ánimo de interrumpirte, pero pienso monitoreando constantemente, buscando nuevos caminos, viendo nuevas fórmulas, testeando, me imagino yo, y claro, errando también y probando y viendo qué es lo mejor. ¿En qué momento tú decís, ok, ahora sí yo apago el switch y ahora me dedico a hacer otra cosa? ¿Lo lográis? ¿Lográis desconectarte como de tu vida de innovación y de tu pega así a full? Sí, yo creo que sí. Sí, se logra en algún instante. Se logra.
así, Perfecto. claro. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces? Digamos, simplemente salir del trabajo y llegar a tu casa o tenido otras cosas que tenemos entrevistados que nos han dicho, no, hay DJs, hay gente que solo va al cine que consume cierto tipo de diversión, hay algunos que hacen roleo y como que todos tienen su... ¿Por dónde? Bueno, trato de leer harto. Ya. Eso me desconecta y me ayuda a dormir súper bien. Buenísimo, Eh, buenísimo. Voy a yoga 2, 3 veces a la semana. Eso también es como un tiempo para mí. Claro, obvio, te baja un poco la energía, obvio, qué bueno. Eso, para ver amigos los fines de semana, ¿no? Ya, muy bien. Pero lográis congeniar estos dos mundos. Sí, absolutamente, Ya. absolutamente. No estás todo el día 24/7 porque digo, "Oh, en algún momento, chao, se acabó." No, para nada. Además, mira, me entretengo, me gusta mi pega. Encuentro que Ya. todo esto es tan entretenido. O sea, claro, dan ganas de estar leyendo y investigando cosas todo el tiempo, pero yo creo que es importante organizarse, porque todos estos desafíos que te nombré también los conoce el resto de la industria. Ya. Y bueno, ¿cómo los abordamos? Entonces, nosotros desde el coordinador, de hecho con el Centro de Innovación y Vinken, eh, elaboramos una hoja de ruta de investigación, desarrollo e innovación, un poco para ordenar estas conversaciones, darles una prioridad en el tiempo. Hay unas que queremos investigar ahora a corto plazo y otras ya con mediano plazo. Y también para entender qué cosas están menos maduras tecnológicamente y caen en el ámbito más de colaboración con la academia, y otras que están más maduras y que caen ya más en el ámbito de articular pilotos con proveedores tecnológicos o con empresas del sector. ¿Y cómo funciona esto de la colaboración, como la conversación, como decís tú, con el ecosistema, en este caso con el centro, y con el resto de actores de la misma escena? ¿Cómo opera en nuestro país? ¿Funciona? ¿Fluye bien? ¿Se han roto algunas fricciones ya? ¿Han ido limando asperezas? Me imagino que al principio nosotros los vemos constantemente, digamos, sobre todo en innovación, en otras áreas, en otros rubros. Al principio cuesta mucho que todos digan, ya sí, sentémonos a conversar, lleguemos a algo como uno dice, nada, no me interesa dónde quieres llegar tú, yo voy con mi... Y bueno, también es lógico. ¿Cómo funciona en el ámbito tuyo? Y bueno, hicimos todo un trabajo con las universidades de juntarnos, ir a visitarlos, porque igual tenemos que alinear lo que está haciendo la academia Claro, con las necesidades reales de la industria. O sea, claro. súper bien sacar papers y todo, pero yo creo que también hay espacio para poder desarrollar modelos aquí eh, para específicamente el sistema eléctrico chileno. Ujú. Entonces, bueno, mucha ahí conversación, reunión, visitas a universidades. Tenemos temas de memoria, de doctorado también. Tenemos un par de temas en este momento interesantes en curso. Entonces, con las universidades, yo creo que los académicos tienen ganas de que podamos colaborar en temas específicos, dolores concretos del coordinador. Claro, como lograr impactar, porque eso también es complejo, ¿no? ¿Cómo salimos de la universidad e impactamos realmente en el país? Exacto. ¿Qué es lo que se busca? Y ahí tenemos proyectos con financiamiento NIT, algunos Corfo también. Entonces, además hay financiamiento público para hacer este tipo de investigación. Y con las empresas, la hoja de ruta yo creo que fue clave, porque una vez que la publicamos, y ahí explicamos también que tenemos nuestro política de I+D, donde pueden presentar proyectos piloto, eso generó bastante interés y las empresas nos empezaron a contactar. Ah, Mira, nos buenísimo. gustaría hacer este piloto, tenemos esta idea. Y ahí, como son pilotos bueno, tecnologías nuevas, es súper ad hoc cómo se maneja cada uno. Y en base a eso desarrollamos los proyectos piloto que son, bueno, el diseño es ad hoc a cada tecnología que se quiere probar. Pero yo creo que un poco la gracia de hacer estos pilotos es poder proveer información pública a la industria de los resultados, los análisis, los estudios, para que generemos este conocimiento y este conocimiento quede en el sector. Claro, como que todos puedan adquirirlo y no... Y en buen chileno no cometer los mismos errores, porque en otros Exacto. rubros pasa mucho, que y nos ha pasado, yo no voy a blanquear ningún rubro para que nadie se enoje, pero ha pasado algunos dicen, yo lo hice de esta forma y no me funcionó. Yo lo hice de la misma forma y tampoco me funcionó. Te hubiera contado y te hubieras evitado ese camino. Entonces yo te sumo un ladrillito y tú pones otro y así va avanzando, me imagino, que es más óptimo. Paulina, volviendo un poco al tema de la tecnología y lo importante que es, ¿no? Estar en esta conversación. Tú decías, tengo 20 años de experiencia para atrás, pero llega un punto en que tú decís, ya estamos, ya check con todo, ya estoy en un nivel bien, ya. ¿Qué momento?
¿Cómo te sigue llamando la atención seguir remando y remando, innovando? ¿En algún momento pensaste así como diciendo, ya hice todo lo que voy a hacer, ya aporté todo, ya innové mucho, ya ahora doy vuelta a la página? Porque hace un minuto me decías, ¿sabéis que todavía me gusta mi trabajo? Y me llama y siento la necesidad de estar chequeando siempre lo que viene. ¿Cómo lo vives así tú? Es que bueno, esto no para, o sea, imagínate, la IA agéntica alcanza un nivel de madurez como para que ya se pueda usar con seguridad y con responsabilidad en entornos corporativos, o sea, esto es 2025, es recién. Entonces, todavía hay mucho por hacer. Sí, Esto está yo te, recién yo te veo y despegando. tú hablas como que te brilla el ojo y yo digo, ¿en qué momento se va a cansar? Y yo digo, ya, chao, nada más, ya estoy. No va a pasar eso nunca, así No, tú. no, Ya. hay mucho por hacer, yo creo. Esto de la transición energética es largo, Mm, porque bueno, es tecnología, es proceso, es regulación, es, son nuevos profesionales que vas a necesitar, nuevos expertos en otras cosas. Entonces, yo creo que hay entretención para harto rato. Tú te entretienes todavía mucho, Sí, claro. innovando y creando, avanzando. Yo te quiero preguntar particularmente porque lo hablábamos recién, ¿no? Cómo funciona todo este ecosistema y nos pasa que de repente hay muchas startups, ¿no? Lo hemos visto con otro entrevistado, nos dicen como que se nos ocurre esta idea, pero no sabemos dónde entrar en este rubro, no sé, por ejemplo, como el coordinador y todo. ¿Ustedes han tenido experiencias como con startups? ¿Cómo funciona? ¿Cómo has visto tú este ambiente, sobre todo a nivel eléctrico nacional, ¿no? Que es tan importante? Somos un país tan largo, lo hablábamos con otro invitado que tuvimos, que es tan complejo. O sea, uno dice, Sí. oye, pero uno piensa en Santiago. Y no, bueno, hay sectores que son muy complejos. ¿Cómo lo han visto ustedes a nivel de startups? ¿Llegan muchas, reciben, conversan? ¿Cachan un poco cómo está ese ambiente? Mira, yo creo que no mucho, la verdad, Ya. porque, o sea, algunas quizás en temas específicos más transversales como ciberseguridad, algunos open source, quizás hemos visto en temas más eléctricos, pero como es una industria tan compleja y la tecnología es cara y en general se usan herramientas, digamos, de estas de clase mundial, Mm, con licenciamiento importante, claro, obvio. claro, sistemas de escala. Entonces, sí, no, nosotros con startups en particular no hemos trabajado mucho, como te digo, en temas netamente eléctricos. Hemos tenido algunas conversaciones, pero ya quizás no son startups, son empresas como más boutique Ah, ya, perfecto. pero europeas, por ejemplo, Ya. que se dedican a nichos específicos en los sistemas eléctricos europeos. Pero sí, quizás ahí tenemos algo pendiente. Claro, yo a eso iba, Sí, sí, quizás falta, ¿no? Hay sí, quizás podría una, ser. más allá de ustedes, digamos, lo veo como a nivel país, quizás falta un poquito de meternos en este tema que es tan importante para todos, como que quizás venga una startup y empieza como lo hacen ustedes, digamos, innovar y estar creando, Ujú. inventando soluciones. De repente me cuestiono yo, porque hace poco lo escuchaba, la autoridad decía, particularmente la nueva ministra de CTCI decía, Chile es un país que tiene muchas cosas grandes y afuera, ella viene de afuera, decía, yo no he escuchado esto de Chile, quizás nos falta contar más. Nos falta decir, oye, nosotros hacemos todo esto, hemos logrado todo esto y tenemos en muchas cosas, estamos en la línea, y ella lo decía como primer análisis, casi que la línea de la vanguardia y no nos damos cuenta. ¿Todavía crees tú que estamos en eso o todavía miramos para afuera y decimos, oh, tenemos tanto que aprender? Ya quizás ya estamos en el proceso de enseñar también. Eh, yo creo que, claro, en temas de transición energética e integración de energías renovables, nosotros somos de los países que más tienen energías renovables. Entonces, Está bueno eso para decirlo a nosotros mismos y convencernos que no estamos tan mal. Porque somos muy pesimistas con nosotros. De repente uno dice, no, estamos atrasados, estamos acá. No estamos tan mal. no estamos tan mal y estamos enfrentando desafíos que no están resueltos en ninguna parte. Claro, que está bueno eso. Estamos todos trabajando en conjunto para Y, y- resolverlo. claro, estamos en ese camino. Por eso, Sí. pero tú no vayas a descansar, po. Porque yo le pregunto a Paulina, ¿tú en qué momento descansas? Sigamos remando y te gusta y seguís con esa energía. Ojalá todos sigan en ese camino. Paulina, si tuvieras que mirar al futuro, yo sé que lo hablamos fuera de cámara, voy a ser justo contigo. Yo te pregunté y te dije, si tuvieras que mirar al futuro, ¿cómo te ven un año más? Y tú me dijiste, no sé, en realidad tendría que pensar, pero pensándolo bien, no pensando en que con los 20 años que tenéis de oficio ya, con los 20 años de experiencia, en un futuro, pensemos en unos 5, 10 años, no tanto tampoco. ¿Cuáles tú crees que son primero los desafíos que tenemos que abordar como a nivel nacional en tu especialidad? Y después de eso quiero saber más en tu vida personal, pero primero en lo profesional.
a nivel como profesional? ¿Cuáles son esos desafíos en 5 o 10 años? Ya tenéis 20 para atrás, ya he hecho un montón de cosas, pero algo debe quedarte, no sé. Bueno, no, en lo laboral y en los temas de transición energética, o sea, yo creo que tenemos que seguir avanzando, o sea, más renovables, mayor electrificación de la demanda, que seamos capaces de gestionar la flexibilidad, la estabilidad del sistema, incorporar más inteligencia artificial, automatización en los procesos de toma de decisión, mejorar nuestros pronósticos, o sea, hay Eso de la IA es complejo, mucho ¿no? por hacer. Digamos, porque hay todavía como que hay una brecha. Yo vi unos, hace poco, te cuento como entre nos, vi unos rangos que decían, este es el porcentaje de personas que ocupan la IA, este es el porcentaje de personas que no saben lo que es la IA todavía, y estos son los que efectivamente están trabajando con la IA. Todavía es muy poquito. A pesar de que se trata de que sea como bien popular, todavía hay mucha Sí, fricción, todavía ¿no? es poco. Sí, a mí me Pero, parece que... pero a nivel global, la demanda de energía que va a venir por el uso cada vez más intensivo de la IA, o sea, va a ser un tema. Sí, po. Algunos lo Bien. estamos sufriendo, los que somos medios computines lo estamos sufriendo por los chips. Subieron de precio, se volvieron todos menos. Ahí estamos sufriendo, pero bueno. Y personalmente, lo que puedas contar, lo que quieras contar, ¿qué desafíos o qué retos, y así como va a ser todavía de aquí a 5 o 10 años? Eh, no sé, que mis hijos salgan de la universidad. Ah, tienes hijos todavía estudiando, ya. Tengo uno en la universidad y uno en el colegio, sí. Espérate, y lo que se pueda contar, si que tú quieres, ¿alguno tomó el camino de la ingeniería como Eh, tú? ¿O todos dijeron, no, chao, otras cosas? no, el más grande ya no, es más artista, Ya, perfecto, salió más artista, muy bien, ya. pero todavía tengo fe en la más chica. Pero ¿te gustaría que siguieran con el camino igual o no? Me encantaría, porque o Ya. sea, a mí me apasiona, yo lo encuentro fascinante. Igual le gusta mucho la tecnología, bueno, pero yo creo que todos los niños hoy Sí, día pues están muy en están ese, muy en ese. conectados. Sí, te preguntaba porque tuve un entrevistado que nos contaba que su hijo eran casi que dedicados al deporte. Ujú. Y está desarrollando una startup en otra onda. Entonces me decía, sí, sería bueno que algunos, pero bueno, ya no. Algunos sí, otros no, como que tenía distintas opciones. Paulina, te quiero agradecer por haber compartido con nosotros en esta conversación y siempre va a estar abierta la puerta para que sigamos conversando y que nos vayas contando novedades, porque yo sé que yo pienso en la innovación de acá a unos añitos. Tú estás ahí 4 pasos más allá pensando en lo que viene, así que siempre vamos a estar ahí atentos. Muchas gracias. Muchas gracias.